Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. Espero sinceramente que estén disfrutando de un día maravilloso, radiante y lleno de positividad. Como siempre me encuentro rebosante de entusiasmo al reunirme con ustedes para desgranar los secretos, desvelar los misterios y sumergirnos en el torbellino de emociones que caracterizan al fascinante universo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de sus deslumbrantes estrellas. Hoy, mis queridísimos amigos y suscriptores, les tengo preparado un plato fuerte, un tema que sé que encenderá la chispa de la curiosidad en sus corazones y desatará una ola de debates apasionados. Un tema que sin duda ha estado recorriendo las autopistas de la información digital, generando oleadas de comentarios, teorías y especulaciones de todo tipo. Un tema que ha logrado capturar la atención de todos los amantes de la televisión turca y ha despertado el interés incluso de aquellos que no son tan asiduos al género. Sí, damas y caballeros, estamos hablando ni más ni menos que de Can Yaman. Pero no nos centraremos únicamente en la figura de Can Yaman, ese galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su innegable atractivo. No, en esta ocasión el foco de atención se dirige hacia un evento en particular, un encuentro que ha levantado una polvareda de interrogantes y ha puesto a trabajar a toda máquina las mentes más creativas y perspicaces. Un encuentro con redoble de tambores, por favor, el mismísimo agente de Demet Özdemir. Así es, han escuchado bien. Esa es la bomba que vamos a detonar hoy en este espacio. ¿Por qué razón Can Yaman, el hombre que personifica el éxito y la popularidad, se reunió con la persona que lleva las riendas de la carrera de Demet Özdemir, esa actriz que ha cautivado al público con su belleza, su talento y su simpatía? ¿Qué intrigas se están tejiendo en la sombra? ¿Será acaso el preludio de una nueva colaboración que promete hacer temblar los cimientos de la televisión turca? ¿O se esconde algo más profundo y trascendente detrás de esta misteriosa reunión? Acompáñenme en este viaje de descubrimiento, mientras desentrañamos los entresijos de este enigma y exploramos todas las posibles explicaciones, desde las más lógicas y evidentes hasta las más rebuscadas y fantasiosas. No dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda de la verdad. Pero antes de adentrarnos en el corazón de esta jugosa historia, permítanme recordarles algo que considero de vital importancia. Si todavía no han pulsado el botón de suscribirse a este canal, este es el instante perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque siempre estoy aquí, lista para ofrecerles lo más fresco, lo más relevante y lo más emocionante del mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse y formen parte de esta gran familia, donde la pasión por las telenovelas turcas nos une. Y ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano y desvelemos los secretos de esta enigmática reunión. Como ya les adelanté al inicio de este vídeo, el rumor que ha incendiado las redes sociales y ha acaparado la atención de todos los medios especializados es la supuesta reunión entre Can Yaman y el agente de Demet Özdemir. Esta noticia, que inicialmente se propagó como un simple susurro en los rincones virtuales, rápidamente se convirtió en un torbellino imparable, alimentando las especulaciones más audaces y dando rienda suelta a las teorías más inverosímiles. Pero, ¿cuál es el origen de toda esta información? ¿Podemos confiar en su veracidad? Para responder a estas preguntas cruciales, me he sumergido en una investigación exhaustiva, rastreando las fuentes primarias, analizando los comentarios de expertos y contrastando la información con diferentes medios de comunicación y perfiles de redes sociales especializados en el mundo del espectáculo turco. Y lo que he descubierto es lo siguiente: la reunión, efectivamente, se llevó a cabo. Aunque no existen fotografías o vídeos que documenten el encuentro de manera irrefutable, diversas fuentes cercanas a ambas partes han confirmado su realización. Ahora bien, el punto clave de la cuestión, la pregunta que todos nos hacemos, es por supuesto el motivo que impulsó a Can Yaman a reunirse con el agente de Demet Özdemir. ¿Qué se esconde detrás de este encuentro? Aquí es donde las teorías comienzan a proliferar y a ramificarse como un árbol genealógico. La primera explicación, la más lógica y la que parece tener más peso, es, sin lugar a dudas, una posible colaboración profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. No olvidemos que ambos actores son dos de las figuras más prominentes y aclamadas de la televisión turca. Ambos han protagonizado telenovelas que han conquistado audiencias a nivel internacional, han acumulado millones de seguidores en las redes sociales y se han erigido como verdaderos íconos de estilo y tendencias. Una colaboración entre ambos, ya sea en una nueva serie de televisión,
una película de gran presupuesto o incluso una campaña publicitaria que marque un antes y un después, sería un auténtico terremoto mediático. Un evento que generaría un impacto sin precedentes. Imaginen por un instante a Khan y Demet compartiendo protagonismo en una nueva producción. La química que demostraron en *Erkencicus, pájaro soñador, fue simplemente electrizante, y estoy convencida de que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran al recordar las escenas románticas y llenas de pasión entre Candy Beat y Sunny Maiden. Reunirlos nuevamente en la pantalla sería un regalo para todos los fans que anhelan verlos juntos, y estoy segura de que la serie o película en cuestión se convertiría en un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia y conquistando corazones en todo el mundo. Además, una colaboración profesional entre Khan y Demet podría reportar beneficios incalculables a ambas partes. Ambos tendrían la oportunidad de llegar a nuevos públicos, expandiendo su base de seguidores y consolidando su imagen como estrellas internacionales de primer nivel. Asimismo, podrían aumentar significativamente sus ingresos, aprovechando al máximo su talento y su popularidad. No debemos olvidar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que las decisiones profesionales se toman, en gran medida, en función de criterios económicos y estratégicos. Sin embargo, la teoría de la colaboración profesional no es la única que circula por los laberintos de las redes sociales y los foros de discusión. Algunos fans más románticos y soñadores creen firmemente que la reunión entre Can Yaman y el agente de Demet Özdemir podría tener un motivo de índole más personal, un trasfondo sentimental que va más allá de los intereses profesionales. Recordemos que durante el rodaje de *Erkencicus *, Khan y Demet cultivaron una relación muy estrecha, una relación que muchos interpretaron como algo más que una simple amistad, como el nacimiento de un romance que trascendía la pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los rumores sobre un posible romance entre ambos fueron una constante durante meses. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la química innegable que demostraban en cada escena alimentaron las esperanzas de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real, compartiendo momentos de felicidad y construyendo una historia de amor digna de un cuento de hadas. Con el paso del tiempo, la relación entre Khan y Demet se enfrió gradualmente y ambos tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia, donde comenzó a trabajar en nuevos proyectos y a explorar otras facetas de su carrera, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sin embargo, el recuerdo de su romance, o supuesto romance, sigue vivo en la memoria de muchos fans, que todavía anhelan una reconciliación y sueñan con verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia que los unió en *Erkencicus *. Por supuesto, esta teoría es la menos probable de todas. Demet Özdemir está felizmente casada con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, y todo indica que su relación es sólida y estable. Sería muy sorprendente que Can Yaman intentara interponerse en su matrimonio, especialmente teniendo en cuenta que él también está comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien comparte una relación apasionada y llena de proyectos en común. A pesar de todo, la esperanza es lo último que se pierde, y algunos fans se aferran a la idea de que la reunión entre Can Yaman y el agente de Demet Özdemir podría ser el primer paso hacia una reconciliación amorosa, un reencuentro que marcaría el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Personalmente considero que esta teoría es un tanto descabellada, pero entiendo el deseo de los fans de ver a Khan y Demet juntos de nuevo, de revivir la magia de *Erkencicus * y de creer en el poder del amor verdadero. Pero existe una tercera posible explicación para esta misteriosa reunión, una explicación que es quizás la más plausible y realista de todas. Podría tratarse simplemente de una reunión de negocios, sin ningún tipo de connotación romántica o profesional que vaya más allá de lo estrictamente laboral. No olvidemos que el agente de Demet Özdemir es una figura muy influyente y respetada en el mundo del espectáculo turco, con una amplia experiencia y una red de contactos envidiable. Es posible que Can Yaman simplemente quisiera reunirse con él para solicitar su asesoramiento, explorar nuevas oportunidades de negocio o establecer contactos en la industria. Can Yaman está trabajando arduamente para consolidar su carrera como actor internacional, y necesita rodearse de personas influyentes y con experiencia que puedan guiarlo y ayudarlo a alcanzar sus objetivos. El agente de Demet Özdemir podría ser un valioso aliado en este sentido, y la reunión podría haber sido simplemente una forma de establecer una relación profesional y de abrir nuevas puertas en el competitivo mundo del espectáculo. Además, es posible que Can Yaman esté interesado en trabajar con otros actores o actrices representados por la misma agencia que Demet Özdemir.
En el mundo del espectáculo, es muy común que los actores y actrices se recomienden entre sí, que se organicen reuniones para explorar posibles colaboraciones y que se creen sinergias entre diferentes talentos. En definitiva, las razones por las que Kanyaman se reunió con el agente de Demet Özdemir son muchas y variadas. Podría tratarse de una colaboración profesional, un intento de reconciliación amorosa, una simple reunión de negocios o incluso una combinación de todas estas posibilidades. Lo que sí es seguro es que la reunión ha generado una gran expectación y ha despertado la curiosidad de todos los fans, que esperan ansiosamente conocer la verdad detrás de este enigmático encuentro. Por el momento, no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta de por qué se reunieron Kan y el agente de Demet. Tendremos que esperar a que alguna de las partes involucradas haga una declaración oficial para conocer la verdad. Mientras tanto, podemos seguir especulando y soñando con las posibilidades que se abren ante nosotros. Y hablando de posibilidades, ¿qué les gustaría ver a ustedes? ¿Les gustaría ver a Kanyaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en una nueva serie o película, reviviendo la magia de Erkencicus Asterisco? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado, explorando nuevos horizontes y consolidando sus carreras individuales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión y conocer sus deseos. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado la polémica reunión entre Kanyaman y el agente de Demet Özdemir, analizando las posibles razones detrás de este encuentro. Hemos hablado de una posible colaboración profesional, de un intento de reconciliación amorosa y de una simple reunión de negocios. Hemos visto cómo esta noticia ha generado una gran expectación entre los fans y ha despertado la curiosidad de todos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, me encanta compartir mis pensamientos y análisis con ustedes, y agradezco enormemente su apoyo y su cariño. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo en sus redes sociales para que llegue a más personas y, lo más importante, suscríbanse al canal para seguir disfrutando de las últimas noticias y chismorreos del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.